solo creer. Bendito sea el nombre del Señor. Si gusta, inclinen su rostro y le vamos a entregar el servicio al Señor. Amado Padre Celestial, Creador del cielo, Creador de la tierra, Creador de todo lo que existe, Señor. Estamos muy agradecidos en esta noche, Señor, porque de nuevo, una vez más, nos concede esta oportunidad, Señor, para venir delante de su presencia, para seguir acercándonos más a ti, Señor. Padre amado, estamos contentos en esta noche, porque nos has traído con bien, con seguridad, y creemos que tú nos vas a dar la porción, el esfuerzo que hemos hecho, tú nos darás esa porción, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Así como están, hermanos, vamos a ir a la Escritura. ¿Se recuerdan? El miércoles pasado estuve hablando sobre la visita que Dios hizo a Sara y la forma en la cual Él la visitó. Y ahora vamos a seguir siempre con el tema, pero es decir, hablando sobre Abraham, pero vamos a titularle para el video, el hijo varón que es la simiente del pacto. El hijo varón que es la simiente del pacto. Y estaremos en Génesis siempre. Estaremos en Génesis, el capítulo 17, verso 19, y después iremos a Gálatas 3:16. Como siempre, dándoles la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Pues ahora no hay conexión, pero sabemos de que Dios hace las cosas y por alguna razón no se hizo la conexión y Dios sabe por qué. Así que de todas maneras tenemos la oportunidad de ver la predicación en el internet y entonces creo que no se van a perder nadie el mensaje. Así que estaremos, dije, 17-19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora iremos a Gálatas. (3:16). Dice, aquí es el apóstol Pablo hablando, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como dice, no y a las simientes, como si no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, pueden sentarse, hermano. Voy a leer de nuevo el verso, creo que no lo leí muy bien. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que imagínense que no existiera la palabra, hermanos, que no existiera la escritura para poder nosotros anclar nuestra fe, porque realmente nosotros necesitamos colocar nuestra fe en la palabra de Dios, en la promesa, porque mucha gente tiene fe en otras cosas, pero nosotros no podemos poner nuestra fe en algo diferente que no sea la palabra. Entonces, el profeta de Dios habla sobre eso y explica este verso. Fíjese, después de leer la escritura que hemos leído, dice, el profeta explica cómo se puede entender Génesis, cuando él explica de que dice en Gálatas, dice, Abraham fueron hechas las promesas y pone esa letra y el profeta de Dios le llama una conjunción, dice que une la oración. Entonces dice Abraham y una conjunción que une la oración, Abraham y a su simiente después de él, no a sus simientes. Usted sabe que Abraham tuvo bastantes hijos. Como le dijo cuando Dios le habló, le dijo que iban a ser sus hijos como la arena del mar.
Pero aquí, hermano, está hablando de la promesa que Abraham iba a tener un hijo por la fe, o sea, por la revelación. Cuando Dios le estaba hablando a Abraham, él estaba viendo al Señor Jesucristo. Fíjese, esa era la revelación que él estaba recibiendo, porque eso era lo que iba a darnos el pacto. Eso era el pacto. Cristo es nuestro pacto. Entonces dice el mensajero, una conjunción que une la oración a Abraham y a su simiente después de él. Ya ahí nos está incluyendo a nosotros. No a sus simientes, sino a su simiente. La simiente de aquel que Abraham creía que iba a venir por fe. Como nosotros estamos esperando ese hijo por fe. Por medio de Isaac vino, por medio de eso vino Isaac, por medio de esa promesa, o por medio de esa fe. Por medio de Isaac vino Cristo, y por medio de Cristo viene usted y yo. ¿De qué manera? Que pudiéramos comprender eso, hermano, de cómo es que nosotros venimos a ser simiente de Abraham. Entonces tengo aquí algo que escribí yo, dice, ¿cómo sabemos que somos verdaderos hijos simientes? O sea, o en otras palabras, ¿o qué Dios vio en nosotros para habernos llamado a este mensaje? Esa pregunta la hice en la reunión del viernes pasado, creo yo. Estábamos hablando sobre eso, que qué fue lo que Dios vio en mí, qué fue lo que Dios vio en cada uno de ustedes para poder darles la revelación de la palabra, para poder darles la explicación de la promesa del día. Porque, hermano, la Biblia, imagínense, tanta gente que tiene la Biblia y toda la gente lee la Biblia. Pero para encontrar, hermano, la porción que corresponde a este tiempo, realmente es imposible. Imagínese, en esta Biblia alguien que no conozca la revelación, que no conozca este mensaje, le damos nosotros la Biblia y le decimos dónde está la porción para nosotros. Bueno, para los que testificamos, esa a veces ha sido la pregunta. La pregunta ha sido, ¿cuál es la porción de la Escritura que corresponde a nosotros? Imagínense una persona viendo en 66 libros y miles de versos, ¿cómo va a poder detectar cuál es la porción que nos corresponde a nosotros? Entonces, por eso yo pregunto, ¿cómo sabemos que somos verdaderos hijos, simientes? ¿O qué es lo que Dios vio en nosotros para jalarnos, para darnos ese jaloncito que tenemos, para poder venir, digamos, a poder venir a escuchar la palabra? Posiblemente a veces uno adquiere cierta influencia y a veces nos movemos por influencias. Pero yo creo que la mejor influencia debería de ser, fíjese, la palabra. No movernos, fíjese, por ciertas influencias, sino por la palabra de Dios. Entonces, piense en unos momentos usted y piense por qué razón Dios lo llamó a usted o qué es lo que Dios vio en usted para darle, fíjese, lo que nosotros tenemos. Solo piense un momento, fíjese, porque nosotros a veces lo traemos a lo físico. ¿Me entiende? En el caso, digamos, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pues automáticamente lo vemos físicamente. Pero Dios estaba hablando espiritualmente. Entonces tenemos, hermanos, que realmente lo que Dios vio dentro de cada uno de los hijos de Dios fue un gene, una partícula, fíjese, de la palabra de la hora. No vio una partícula de la palabra de Noé, no vio una partícula de la palabra de la hora. Fíjese, entonces nosotros, cuando nosotros podemos ver eso, fíjese, ese gene o esa semilla que está ahí tiene que ir naciendo, tener un nacimiento. Y al tener un nacimiento, usted va a formar dentro de usted un hijo. Y de eso se trata mi mensaje. El hijo varón, simiente del pacto. Dentro de usted va a formar un hijo. Entonces el mensajero dice, fíjese, ya con esa base, yo creo que ustedes me van a entender lo que voy a leerles de aquí en adelante. Dice, y entendemos ahora que la simiente de Abraham no era literalmente la simiente sexual.
porque muchos se han confundido. Fíjese, por lo menos ahora en Israel están peleando, fíjese, porque todos se sienten hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Señor. Sí, o sea, no, yo sé que no todos no estamos muy convencidos de que seamos hijos de Abraham. Pero yo en esta noche, hermano, sí, yo soy un hijo de Abraham. ¿Por qué razón, hermano? Por el pacto. Fíjese que él ha hecho con nosotros. Bueno, yo he hecho un pacto con el Señor. Cada uno de ustedes creo que ya saben el pacto que ha hecho con ustedes. Entonces dice, y entendemos ahora que la semilla de Abraham o la simiente de Abraham no era literalmente la simiente sexual. O sea, que en otras palabras no era Isaac, que vino a través de Sara, que fue Isaac, quien produjo una nación, produjo al pueblo de Israel. Si eso hubiera sido realmente la simiente prometida, entonces todos los fariseos y los herodianos y todas esas sectas o iglesias que existían hubieran podido creer al Mesías. Pero usted sabe que no le creyeron. Pero la simiente real era por la promesa. Entonces, hermano, quiere decir que hay una simiente real. ¿Qué quiere decir real? Viene de realeza, fíjese, de gobierno. Entonces, hermano, tenemos la promesa, fíjese, pero la simiente real era por la promesa, la cual fue Jesucristo. Bueno, ya nosotros nos podemos trasladar hace 2000 años para atrás, cuando nosotros decimos que fue Jesucristo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por lo tanto, nosotros ya no estamos viendo a Jesucristo allá atrás, lo estamos viendo aquí presente. Bueno, los que han formado a Jesucristo dentro de cada uno de ustedes. Y por medio de esa simiente, Él levantó una simiente real. Oh, vaya, dice Él, ahora es que somos un real sacerdocio. ¿Usted sabe lo que es un sacerdote? Es una persona que está intercediendo por los demás. Así como nuestro sumo sacerdote, fíjese, está intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros en representación estamos intercediendo por cada uno de nosotros. Fíjese, entonces tenemos aquí, dice el profeta, una nación real, una nación santa, ofreciendo alabanzas a Dios. ¿Usted ofrece alabanzas a Dios? El sacrificio de nuestros labios, dando alabanzas a su nombre. Dios probó su palabra. Él derramó el Espíritu sobre nosotros. Entonces, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano los que tienen el Espíritu Santo. Ya pasó una cantidad bonita ya. Porque la Escritura dice, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Quiere decir, hermano, que ya podemos nosotros decir que aquí hay parte de ese cuerpo, lo cual es la novia. La novia, y como decía cierto hombre, la novia tiene ciertos derechos, o la esposa tiene ciertos derechos. Entonces, seguimos aquí, hermano. Dice, yo estoy tan contento esta noche que hay un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Hermano, cuando nosotros entendamos lo que es en sí un pacto, fíjese, o un contrato, fíjese, rasgando, fíjese cómo viene este pacto, hermano, rasgando a pedazos su hijo. ¿Cómo lo hizo Abraham allá en el tiempo antiguo? Dice que partió todas las aves, el sacrificio lo partió en 2. Una parte, fíjese, ahí fue una evidencia. Ahí estaba sombreando o tipificando que venía, fíjese, un sacrificio que iba a ser partido. Iba a ser partido. Una parte la iba a tomar el Señor y otra parte la íbamos a tomar nosotros. Entonces el profeta explica eso aquí. Fíjese. Dice él, rasgando a pedazos a su hijo y sentándolo a su diestra y enviando al Espíritu Santo, o en otras palabras sería la otra pieza del pacto, enviando la otra parte, fíjese, para testificar de él hasta el fin del mundo. ¿Para qué envió la otra parte él? Para testificar hasta el fin del mundo. Son simientes de Abraham, creen
Ahora dice él, ahora ¿de qué manera? Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué razón usted se esfuerza? ¿Por qué razón usted viene a la congregación? ¿Por qué razón usted ora? ¿Por qué razón usted se ha entregado de lleno a esto? ¿Por qué razón, hermano? Porque usted lo ha visto a él. No hay otra manera, hermano, que usted pueda vencer. No hay manera de vencer si usted no lo ha visto a él. Entonces él está diciendo, está colocando la escritura esta, de que el mundo dice no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Ahí viene el nacimiento de ese varón simiente. Fíjese, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. La promesa era que iba a estar en el tiempo del fin. Esa era la promesa, verlo en el tiempo del fin. Pero qué lamentable es para la gente que no puede verlo hoy en el tiempo del fin. La segunda pieza de papel, fíjese, o la segunda pieza del papel, el pacto de Dios con su iglesia. Y el mismo Espíritu que obró milagros e hizo señales, y por medio del cual la gente recibió todo, está obrando directamente por medio del cuerpo de la iglesia, lo mismo en esta noche. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mensajero? Que la manera de mostrar ese pacto es de que las mismas cosas que estaba haciendo Jesús, hoy se tienen que estar haciendo. Entonces, hermano, ¿cómo podríamos nosotros decir que somos del pacto? Si nosotros, digamos, no estamos haciendo las mismas obras de Él, hablando de las obras literales que hizo el Señor Jesús. Pero el profeta está hablando, fíjese, está hablando en plural, pero se está refiriendo a lo singular. Porque Él está representando la novia, porque Él es novia. Ahora, ¿qué parte de la novia es Él? Hemos dicho, fíjese, muchas veces, que Él es la inteligencia de la novia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Entonces él está diciendo, está obrando directamente por medio del cuerpo de la iglesia, lo mismo en esta noche. Él es el mismo, el pacto de Dios con Cristo. Cristo es la simiente de Abraham por medio de Isaac. Allí lo tienen, dice el profeta. Quizás no se entiende, hermano. Está tremendo esto. Yo siempre que he predicado sobre Abraham y todo eso, se siente que como que no se capta, ¿me entiendes? Pero Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude en esta noche. Entonces dice otro extracto que tengo aquí. Este se llama el pacto de Abraham confirmado. Él dijo, por esto tú sabrás de qué se trata mi pacto, Abraham. Por esto tú sabrás de qué se trata mi pacto, Abraham. Es la misma forma que Dios se puede expresar hacia usted. Usted tiene que saber por qué, fíjese, de qué se trata el pacto hoy. Usted tiene que saberlo por revelación, que Dios se lo diga a usted. Abraham, siendo espiritual, lo captó. Quiere decir que hay gente que no es espiritual, no va a captar eso. Fíjese, lo leo de nuevo, hermano. Por esto tú sabrás de qué se trata mi pacto, Abraham. En otras palabras, tráigalo para usted mismo. Por esto tú sabrás de qué se trata mi pacto y póngase usted. Piense, no solamente en Abraham, piense en usted, en cada uno de ustedes. Yo voy a pensar para mí. Por esto tú sabrás de qué se trata mi pacto, Eli. Abraham, siendo espiritual, lo captó. Quiere decir que usted, siendo espiritual, lo va a captar también. ¿Por qué dice? Eso es exactamente lo que Dios hizo. Él tomó su simiente del pacto, lo cual la simiente verdadera era aquel que había sido prometido por medio de la fe, que salió de Isaac. La pregunta es, ¿dónde está? Porque estamos hablando que es el mismo, pero ¿de qué manera se tenía que manifestar en el tiempo del fin? Nosotros decimos, no, pues por las obras y todo eso, pero ahora en este tiempo, ¿de qué manera? Fíjese, ya trayéndolo un poquito más para adelante, fíjese. Entonces él dice que salió de Isaac, Cristo salió de él. Cristo era el pacto de Dios. ¿Quién era el pacto de Dios? Cristo. Cristo era el pacto de Dios. Y lo que él hizo, él lo llevó a él al Calvario, precisamente como Abraham llevó a su propio hijo unos cuantos años después. ¿Qué es lo que hizo Abraham con su hijo? Lo fue a matarlo. ¿Qué es lo que Dios hizo con su hijo?
lo mató. ¿Para qué lo mató? En el caso de Isaac, imagínense, solamente sombreó que él murió y resucitó. Pero en el caso de Dios, sí realmente probó la muerte. Hermano, no es fácil. A mí como me gustaría no probar la muerte. Aunque hay la promesa, ¿va? Está la promesa de que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte. Entonces, que Dios nos dé esa promesa para nosotros, hermano. Que nosotros no podamos probar o gustar la muerte. Ahora dice él, en la mañana, fíjese, en la mañana de Pascua, él levantó su cuerpo y lo sentó a la diestra de su trono, pero el espíritu que estaba en él lo envió de nuevo a la iglesia. Ahora la pregunta, ¿qué hace ese espíritu? O sea, ¿qué hace ese espíritu cuando usted lo recibe? Esa sería una buena pregunta, se la voy a dejar ahí. ¿Qué hace el espíritu cuando usted lo recibe? Entonces vamos a ir a otra escritura, vamos a estar en San Juan 16. San Juan 16, 21, 21, o 21, 21. Sí. Yo a veces me pregunto cuánto se esforzó las personas, cuánto se esforzaron por ir a escuchar un sermón de William Branham. Hermano, había gente que caminaba 7,000 millas, 500 millas, 800 millas, y nosotros también venimos y nos queda, bueno, nosotros estamos privilegiados porque estamos cerca, pero debemos de aprovechar, hermano, cada palabra que el profeta de Dios dice. Entonces dice, de cierto os digo, 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Usted observa en lo natural. Qué alegría va cuando nace un niño varón. No, dicen las parejas, solo hembra he tenido, estoy esperando el varón. Está con esa expectativa. Privilegiados aquellos que tienen un varón. ¿Por qué, hermano? Porque de eso vamos a hablar ahorita, de ese hijo varón. Fíjese. Entonces, oh Señor, dice el profeta, yo estoy agradecido en mi corazón por Cristo. Y yo quiero acercarme ahora solo un poco más de lo que jamás lo he hecho. Nosotros podamos hacer eso. Que nosotros nos acerquemos más de lo que lo hemos estado haciendo en el pasado, hermano. Que nosotros tomemos un poquito más en seriedad esto. Que nosotros, si no hemos orado, que oremos más. ¿Por qué? Porque el profeta, imagínese el hombre que hablaba cara a cara con Dios, fíjese lo que está diciendo. Oh Señor, yo estoy agradecido en mi corazón por Cristo. Y yo quiero acercarme ahora solo un poco más de lo que jamás lo he hecho. Yo no quiero regresar a un pesebre en un establo. Porque hay millones de gente, hermano, que está regresando a un pesebre. Pero yo quiero hacer de mi corazón un pesebre. No para un Cristo infante, sino para un Cristo que es Dios Emmanuel. Ah, hermano, entonces quiere decir que el profeta nos está diciendo que nosotros podemos ser deidad. Ahora, en la posición, hermano, ¿usted cree que Juan el Bautista fue deidad? ¿Verdad que sí? Pero yo le pregunto, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos milagros hizo? No hizo ni uno. Entonces a veces el enemigo nos viene y a nosotros nos pone, como dicen así, entre la espada y la pared. Y nos dice, tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no has hecho ningún milagro. ¿Me entiende? Entonces en esta noche yo quiero que usted vea cuál es el más grande milagro que nosotros podemos obtener. Fíjese.
Tengo una escritura, solo la voy a citar. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol Pablo está sufriendo dolores de parto. Alguien dice, no, pero solo las mujeres sufren dolores de parto. Fíjese, pero él está diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermano, ¿cuál es el negocio al venir nosotros aquí? Es para que Cristo sea formado en nosotros. Eso es todo, hermano. Si no obtenemos ese hijo, simiente de pacto nacido en nosotros, hemos perdido la guerra. No la batalla, la guerra. Ahora voy a leer otra vez el extracto. Yo no quiero regresar a un pesebre en un establo, pero yo quiero hacer de mi corazón un pesebre. No para un Cristo infante, sino para un Cristo que es Dios Emmanuel. Entonces, hermano, quiere decir que Dios, el profeta nos está diciendo que nosotros tenemos que ser Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Es Dios en nosotros. Dice, ¿lo harían dar a conocer con una mano levantada a Cristo? Ahora él nos dice esto. El Señor conceda su petición. Hermano, porque yo creo que eso termina todas las cosas de esta vida. Se acaban allí, hermano. Cuando usted forme, fíjese, a Cristo dentro del corazón. Ahora él pone el ejemplo del nuevo nacimiento. Fíjese. Dice, el nuevo nacimiento, fíjese, dice desde adentro hacia afuera. Bueno, yo mencioné que teníamos genes. Esos genes, hermanos, tienen que ser formados, reproducidos dentro de nosotros. Pero ¿es de dónde? Desde adentro hacia afuera. El niño crece si es que vive. O sea que si el niño no vive, no va a crecer. Por esa razón decía, cierto hermano decía, no, pues yo he visto un montón de enanos aquí en esta congregación, no crecen. ¿Me entiende? Él decía de esa manera. ¿Me entiende? Cuando hay un nacimiento por dentro, dice, pregunta él, ¿no debería de crecer? El Cristo en su corazón debería de estar creciendo a diario. Creciendo más grande, fíjese hermano, creciendo más grande, ¿de qué manera podría ir él creciendo? Creciendo más grande, dice, más poderoso. Fíjese, ahí tenemos una cosa, ¿de qué manera sería crecer? Estar creciendo más. Sería que es más poderoso. ¿Poderoso en qué para nosotros? Poderoso en vencer, hermano, el pecado. Quiere decir, ¿cuál es el pecado? La incredulidad. Vencer la incredulidad. Quiere decir que nosotros vayamos avanzando y creciendo a creer más. Dice, entendiendo las cosas mejor. Eso sería la otra cosa. Porque si yo podría hacer un examen y decirle, digamos, a las hermanas o a los hermanos, hace un año, ¿qué es lo que usted entendía y qué es lo que entiende hoy? ¿Cómo está usted tomando la vida? Las situaciones de la vida, ¿cómo las enfrenta usted? Si usted ha entendido mejor, usted tiene más poder, usted va a poder más fácil avanzar. Si no, usted sigue igual. Entonces quedamos como el niño que no creció, ¿me entiende? Otra cosa que tiene que suceder, hermano, es, fíjese qué tremendo, hermano. Esto está bien bonito, dice. El Cristo en su corazón debería estar creciendo a diario, creciendo más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor y perdonando. Caminando como lo haría Cristo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, la esperanza de la gloria. Hermano, quiere decir que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con William Branham, porque imagínese lo que está explicando él y lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas 4:19. Entonces dice aquí algo, fíjese, ahora lo voy a traer un poquito más ya, no a nivel personal, sino un poquito a nivel de iglesia. Iglesia hablando mundialmente, fíjese.
La palabra debe de dar a luz a la iglesia. La palabra debe de dar a luz a la iglesia de la novia palabra. Eso es como una cosa de confusión, ¿me entiendes? La forma que el profeta habla. Pero lo voy a leer la segunda línea, está un poquito más clara. Dice, la iglesia tiene que dar a luz a una novia para Cristo. ¿Quién va a dar a luz? La iglesia. Alguien puede decir, ¿dónde está la iglesia? La iglesia somos nosotros, porque nosotros somos los llamados. Pero dentro de nosotros va a haber que está siendo formado, fíjese, un hijo varón. Y de aquí es que va a salir esa novia. De nosotros, de en medio de nosotros va a salir esa novia. ¿Para quién? Para Cristo, dice. Aquellos que durmieron en todas las edades formarán esa novia, que sale de la palabra de la cual ellos salieron. Quiere decir, hermano, que cuando Dios lo llamó a usted es porque usted era palabra. ¿Palabra de qué? Palabra de Dios. Dios habló la palabra. Claro, usted sabe cómo fue el proceso. Ya no pudimos nosotros venir directamente a la carne, fíjese, sino que ya no venimos directamente a la carne, sino que dejamos, fíjese, la palabra ya y venimos, fíjese, a participar de este mundo. Bueno, usted sabe eso, ya lo hemos explicado. Entonces dice, aquellos que durmieron en todas las edades formarán esa novia, que sale de la palabra de la cual ellos salieron, como yendo de sus pies a su cabeza. Ella crece más y usted tiene que tener más. Tener más. A medida que el cuerpo crece, así el cuerpo de Cristo crece. Y luego finalmente la cabeza vendrá a Él. Nosotros sabemos nuestra posición, qué es lo que nosotros somos, en qué edad estamos, cuál es la posición que tenemos y sabemos quién es la cabeza. Entonces él dice, ¿usted sabe quién es la cabeza en un hogar? El hombre. Entonces, ¿quién es la cabeza en la iglesia? Pues el hombre. ¿Cuál hombre? Ese hijo varón. Ese hijo varón. Entonces dice, por esa razón la Biblia está hablando de que cuando da a luz, ¿qué va a suceder? Va a haber un sufrimiento, hermano. Va a haber una persecución, va a haber todo eso. Pero va a venir el hombre. El hombre que la Escritura está profetizando. Entonces dice, luego finalmente la cabeza vendrá a él. La cabeza de él vendrá. Ahora, si ustedes se fijan, porque está todo conectado con la cabeza. Todo lo que uno hace es dirigido por la cabeza. Nosotros no podemos dirigirnos, hermano, en esta congregación por mi cabeza. Por esa razón a mí me gusta mejor leerlo, porque tengo menos oportunidad de decir una cosa errada. Mejor lo leo. Ahora dice, fíjese cómo dice aquí él, hablando siempre, estamos hablando de la iglesia, hermanos, tanto local como mundial, ¿me entiende? La otra está embarazada con la palabra de Dios y producirá el cuerpo. ¿Qué va a producir esta iglesia? Va a producir el cuerpo completo de Jesucristo, el cual es la novia. El cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos saben eso? Un hombre y una mujer son uno. Y Cristo en un cuerpo, la palabra, la novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo. Y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo, así como fue Adán en el principio. Entonces, hermano, ya tuvimos, fíjese, al hombre que fue como Adán. O ya tenemos al hombre que ya se elevó a la estatura de Adán. Estaba viendo, por ejemplo, cuando el hermano Branham murió. Fíjese, usted sabe, antes de morirse él fue sanado. Yo me pregunto, ¿para qué sanó a un hombre ya que ya se va a morir? ¿Me entiende? Pero él lo sanó, porque él estaba haciendo un ejemplo de restauración a la posición de Adán. Él estaba siendo restaurado tanto, fíjese, aún sus huesos, hermanos, no se quebraron. Sí se quebraron, pero fue restaurado. ¿Me entiende? Entonces, como un ejemplo, fíjese, de que nosotros hemos sido restaurados. Porque la única manera de poder recibir al Hijo, fíjese, prometido, es que nosotros seamos restaurados. Si no, no podemos. Usted tiene que, para ponerle un ejemplo sencillo, su corazón tiene que haber pasado un cierto proceso para poder entender estas cosas. Porque si no, usted no lo puede recibir. Ahora dice él, fíjese, vamos a continuar aquí. Así como Adán en el principio, dice, siempre nos está mandando
un ejemplo de Adán. Quiere decir que este hombre tiene que llegar a la posición de Adán, tener todo lo de Adán. Y nosotros también tenemos que llegar a la posición de Adán. Nuestra última, dice, así que yo oro que algún día, fíjese cómo dice el mensajero, cuando está hablando de Adán formado ya, dice, así que yo oro que algún día yo veré esa gran unión de todo el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjese, quiere decir que ese personaje tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice que a la medianoche se oyó una voz que dijo, he aquí el esposo viene. ¿Por qué razón? Porque tiene que verlo, fíjese. Así que yo oro que algún día yo veré esa gran unión de todo el cuerpo de Jesucristo. Uniéndose como todo un gran cuerpo, entonces el rapto vendrá. El rapto vendrá, hermano. Antes de abrir las escrituras, dice el que va ahora. Ahora dice aquí, tengo otra parte aquí. Vamos a ir a Apocalipsis 14:5. Siempre estamos hablando del hijo del pacto, hermano. El hijo simiente del pacto. Aquí tenemos otra escritura que nos habla, fíjese, de otro varón. Y usted lo va a ir ahí uniendo las escrituras. Dice Apocalipsis 14:5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ya nos está llevando ya un poquito más al dominio, fíjense, ya hablando de este hijo. Entonces dice el mensajero, ¿cuál es la siguiente cosa después de que pase esta señal? Ya él ya lo está trayendo para su persona, para su ministerio. Porque él cuando habla de la Biblia, hermano, siempre está metiendo su ministerio. Entonces yo cuando estoy hablando aquí tengo que hablar de eso. De que Dios no puede aislar la Biblia de su vida de él. ¿Por qué razón? Porque él es parte de la palabra. Mucha gente quiere que nosotros aislemos, fíjese, el ministerio de William Branham con la Biblia. No podemos aislarlo, es parte de la palabra. ¿Me entiendes? No podemos nosotros decir o usurpar la posición que tiene el mensajero y ponernos nosotros o poner a otro personaje en esa posición que solamente él puede cumplir. Fíjese. Está diciendo, alguien puede decir, bueno, hermano, ¿de quién está hablando ese hijo? Ese hijo es William Branham. Alguien dice, hermano, pero no es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. Pero lo que pasa es que William Branham ya formó al hijo dentro de él. ¿Me entiende, hermano? Ya Jesucristo ya fue formado dentro del corazón de William Branham. Jesucristo está siendo formado dentro de nuestros corazones. Entonces nosotros, hermanos, no podemos confundirnos en eso. Porque si no, hermano, venimos a ser religiosos nada más. ¿Me entiende? Porque todo el mundo, yo siempre he dicho, si usted vaya allá a las calles y vaya a predicar y predique solo de Jesucristo hace 2000 años, usted no se mete en problemas. Pero predique a Jesucristo que vino hoy encarnado en un corazón para ponerlo más fácil. Porque si se lo pongo en mi corazón va a ser más difícil. ¿Me entiende? Pero esa es la palabra, hermano. Eso es nuestro contrato. Esa es la otra porción. Ahora dice él, ¿cuál es la siguiente cosa después de que pase esta señal? Ahí está ya involucrándose él. ¿Cuál señal? La señal de Hebreos 4:12. Por eso estamos hablando el domingo, el poder del tercer jalón. Se terminó, dice la señal. ¿Cuál es la siguiente cosa? Después del segundo jalón, porque cuando se dio Hebreos 4:12, hermano, era el segundo jalón. Entonces yo podría leerlo de esta manera. ¿Cuál es la siguiente cosa después del segundo jalón? Yo podría leerlo así, o de la segunda etapa. ¿Me entiende? Dice aquí el traductor, fíjate, el traductor ha puesto entre paréntesis, se refiere a la señal del Mesías, el discernimiento de Génesis 18. Fíjese cómo ha puesto el traductor. Ahora dice, Dios va a condicionar a los hijos de Abraham, preparándolos para recibir al hijo prometido. Entonces, ¿cuál es el hijo prometido? Es ese hombre, ese hijo varón, fíjese,
que ha encarnado al Señor Jesucristo. Eso es el primero, Él es la primicia. Pero después viene el cuerpo de Cristo que ha encarnado al Hijo de Dios dentro de los corazones de ellos. ¿Cómo lo vamos a recibir? Dice el profeta. No lo podemos recibir en estos cuerpos. ¿A quién? A ese personaje, hermano. A ese personaje que viene allá a encontrarnos, ¿a dónde? En los aires. Nos vamos a encontrar con Él en el aire. Alabado sea Dios para siempre. La trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán e iremos a encontrarnos con Él en el aire. Pero no con estos cuerpos. Yo me fijo que hay gente que vive tan feliz con sus cuerpos, olvídese, que los perfuma bien, los anda perfumando, hace ejercicio, está en dieta. No, hermano, si hace una cosa, ¿por qué? Porque no quiere deshacerse de su cuerpo. Hermano, solo confiemos en el Señor. Si el Señor nos dio este cuerpo para ser probados, hermano, yo pienso que Dios tiene el control. Que se hizo gordo, que se hizo flaco, que se hizo feo. ¿Y eso qué importa? Si el profeta está diciendo que con estos cuerpos no podemos recibir al Señor. Quizás lo leo de nuevo. ¿Cómo lo vamos a recibir? No lo podemos recibir en estos cuerpos. Tenemos que tener un nuevo cuerpo. Así como tenemos un nuevo corazón. Tenemos un nuevo corazón, hermano. Porque ya, yo creo que todos los que estamos aquí, ya sabemos que ya nos pensamos igual que antes. Ya tenemos otra forma de pensar. Ahora dice él, fíjese. Ahora, ¿qué está haciendo él? Ya él está hablando, nos vamos a trasladar a 1961. Fíjese. Y vamos a ver cómo él está diciendo. Fíjese, ¿qué es lo que está haciendo él? La última señal antes de la transfiguración, la última señal antes del rapto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él en el 61? Dando el segundo jalón, la señal del discernimiento antes de la transfiguración. ¿Quién va a ser transfigurado? Primeramente tiene que ser transfigurado William Branham. Si no, ¿cómo voy a ser transfigurado yo? ¿Cómo podían los discípulos dar su vida y entregar su vida y predicar el evangelio si no se levantaba Jesús? ¿Cómo podían irse los del Antiguo Testamento con Jesús si Él no resucitaba? Está en Mateo 27, hermano. Tenía que resucitar Jesús para poder levantar a los otros que estaban muertos. Entonces Él está diciendo, ¿qué está haciendo Él? 1961. ¿Qué está haciendo? La última señal antes de la transfiguración. La última señal antes del rapto. Quiere decir que la transfiguración, hermano, tiene relación con el rapto. Usted tiene que entender la transfiguración para poder entender cómo va a ser el rapto. Si no, usted no puede entender el rapto. La última señal antes de la transfiguración, dice él. ¿Cuál es? Hebreos 4:12. Esa fue la señal antes de la transfiguración. Estamos esperando la transfiguración. La última señal antes del rapto, porque muy pronto la bomba atómica va a destruir al mundo. Antes que se anuncien las cintas, Jesús viene. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o estorbaremos a los que murieron, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Imagínense cuando Jesús tocó la trompeta. ¿Qué es lo que sucedió? Lázaro estaba muerto 4 días. ¿Y qué es lo que pasó? Lo resucitó. Porque el sonido de la trompeta, hermano, acuérdense qué significa la trompeta. Cuando hablamos de la trompeta dice, y oí una voz como de trompeta. Fíjese, parece que esa es la expresión que dice. Es lo primerito que vio Juan. Vio la voz de una trompeta. Nosotros en esta noche estamos viendo la voz de una trompeta. Nosotros que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El anciano será joven. La anciana será joven otra vez. Y estaremos acondicionados para encontrarnos con el venidero Hijo prometido. Oh, aleluya, dice. No cambiaremos el orden de Dios. La misma cosa que Él va a hacer otra vez, dice. La misma cosa
Él va a hacer otra vez. Después de esto, recuerde, después que esa señal fue manifestada plenamente a Abraham y su grupo, entonces la siguiente cosa que vino fue ese cambio. Hebreos 4:12 ya fue dado. Pero después, lo que estudiamos el miércoles pasado, pero después que pasó, vino el cambio de cuerpo. Porque Sara volvió al tiempo de la vida. Abraham volvió al tiempo de la vida. Entonces nosotros, hermanos, después que ha pasado Hebreos 4:12, viene de nuevo los cuerpos para recibir al Hijo prometido. Ahora nosotros también hemos pasado a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, posicionamiento del Hijo. Ya nosotros sabemos la posición que tiene William Branham. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque el problema, hermano, que yo he oído, fíjese, que se habla de estas cosas, pero se quita a William Branham. Nosotros no podemos quitar al hermano Branham. Porque si no, entonces el hermano Branham, ¿por qué está diciendo estas cosas? ¿Por qué está diciendo que después de Hebreos 4:12, que él lo dio, hermano? El que dio Hebreos 4:12 fue el hermano Branham. No fue ninguna otra persona. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna otra persona que haya dado Hebreos 4:12. Y después de eso viene la transfiguración y viene el rapto. Entonces usted tiene que saber el orden, hermano. ¿Me entiende? Entonces dice él aquí, fíjese, el último extracto que voy a leer, hermano. Dice, la misma cosa él va a hacer otra vez. Después de esto, dice, recuerde, después de que esa señal de Hebreos 4:12 fue manifestada a Abraham y su grupo, entonces la siguiente cosa que vino fue ese cambio. ¿Ven? Ahora, alguien dice, hermano, pues ahorita nosotros lo que tenemos es el cambio de corazón, cambio de espíritu, pero cambio del cuerpo. Aquí está hablando del cambio del cuerpo, porque a Sara se le cambió el cuerpo. ¿Me entiende? Ya a Sara se le había cambiado el corazón, pero se le cambió también el cuerpo. Entonces la siguiente cosa que vino fue ese cambio. ¿Ven? Ahora nosotros también hemos pasado a través de justificación. Yo podría decir, hemos pasado a través del primer jalón. Hemos pasado a través de santificación, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 le da santificación a la gente. Imagínense, viniera el profeta de Dios y comenzara, para los que no se han santificado, y viniera Hebreos 4:12 y comienza a decirle, usted fulano de tal, usted tiene esto, esto y esto y esto. Usted tiene que santificarse, hermano. Entonces justificación es el primer jalón, santificación es el segundo jalón y el bautismo del Espíritu Santo es el poder de la palabra hablada, posicionando al Hijo, porque eso es lo que dice aquí. Y las señales y maravillas de Él hemos estado en su presencia al discernir los pensamientos del corazón y demás. Y Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del profeta. Y nosotros vemos que esto está sucediendo actualmente. ¿Qué fue la siguiente cosa? El cambio del cuerpo. Ahora, esto nos demuestra que estamos esperando por un hijo prometido. Póngase de pie, hermano, y vamos a estar terminando ya. Dice el gloria, eso es correcto. Nosotros no podemos recibirlo en estos cuerpos. Si nos tornáramos a ser otra vez un hombre y una mujer joven, todavía no pudiéramos recibirlo, porque tenemos que recibirlo en el aire. ¿Cómo va a volar, hermano? ¿Cómo va a hacer usted para volar? Tiene que hacerse algo más que el cambiarnos a ser otra vez un hombre y una mujer joven. Tenemos que ser cambiados y arrebatados en el aire para recibirlo. Y la siguiente cosa que viene es el rapto de la iglesia y el cambio del cuerpo de los santos que duermen para recibir al Señor Jesús en el aire. Así que oramos, hermano. Ahí lo vamos a hacer. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad y ese sentimiento, Señor, en nuestros corazones de ser movidos, Señor, a venir a esta reunión. Dejamos de hacer muchas cosas por venir a esta reunión, Señor. Yo creo que ese esfuerzo que hemos hecho, tú lo estás compensando, Señor. Al darnos, Señor, ese principio en nuestros corazones de ir encarnando, Señor, a ese Jesús en nuestros corazones, Señor. A ese Cristo, hasta llegar, Señor,
a transformar no solamente, Señor, nuestro corazón y nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, Señor. Padre amado, qué preciosa promesa la que tú nos has dado, Señor, de poder esperar en eso, Señor. Por esa razón, Señor, mi vida ha sido cambiada, por esa razón mi vida es feliz, por esa razón yo tengo la paz, por esa razón yo tengo el entusiasmo, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has dado esa promesa, Señor. Y como hijo simiente de Abraham, es para nosotros, Señor. Padre amado, también quiero recordar en estos momentos, Señor, a la hermana Abigail y a mi mamá, que se encuentra, a Giselle, perdón, mi hermana Abigail y su hija Giselle están muy, muy enfermas. Y en esta noche, Señor, yo recuerdo la petición que ellas me dijeron que oráramos por ella. Señor, como una hija de Abraham, Señor, ahí está necesitada, está enferma. Te rogamos, Señor, tu misericordia, que ellas puedan aceptar en su corazón que tú ya las sanaste. Y nosotros venimos nada más, Señor, a pedirte, porque a ti te agrada que te pidamos, Señor. Tú dijiste, si tú siendo malo no le vas a dar, si te pide un peso, una piedra. Entonces, Señor, ¿cuánto más tú nos vas a dar buenas cosas, Señor? Yo creo que ellas están pidiendo la buena salud, Señor. Así que te la entregamos en tus manos en esta noche. Y también si hubiera alguien estorbado de salud, pues lo ponemos también en esta hora. Salud espiritual, Señor, un poquito más de crecimiento, más de perdón, más seriedad en la oración. Nos colocamos, Señor, en tus manos para que nosotros podamos en esta noche haber tomado una decisión más cerca de ti, Señor. Padre amado, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, así como estamos